Miguel Gorelick, experto en la cadena de la carne. Es economista, durante muchos años estuvo vinculado a una de las principales empresas productoras y exportadoras de carne, ahora es consultor y realmente el otro día estaba leyendo una nota que compartimos con Ceferino en una página web, en una newsletter que se llama Valor Carne. Me pareció muy importante su opinión. Miguel, ¿cómo estás? Hay mucha tensión ahora con que si la carne sube, si la carne baja. Bueno, por supuesto la carne no va a bajar. ¿Cuál es hoy el precio de la carne, Miguel? Es muy difícil de decirlo. Básicamente lo que uno podría decir es que no hay precios para la carne. Y no hay precios a raíz de la incertidumbre. En el último trimestre la hacienda aumentó casi el 40%. Esto es mucho más que la devaluación, es muchísimo más que la inflación, a pesar de que la inflación se viene acelerando su tasa. El ganado le ha ganado a estas otras dos variables, y esto es básicamente porque hay una categoría específica, que es la del novillo pesado, que no se está produciendo. Los productores terminan sus haciendas mucho más livianas y las mandan a faena, no quieren tomar el riesgo del largo plazo que significa producir un novillo pesado. ¿Por qué no quieren tomar riesgo? Porque implica mucho costo. Porque las señales que reciben es que ese animal, que básicamente está orientado a la exportación, no va a tener una buena demanda, y contrariamente el mercado interno paga bastante bien a las haciendas livianas, que se terminan en muchísimo menos tiempo. Claro. Entonces, a partir de la gran devaluación, a partir y de los anuncios del día 21, del viernes 21, esto no fue tomado como, el mercado no lo tomó como que es una última devaluación y acá se estabiliza todo, sino que en todo caso es un primer paso, un segundo paso a partir de la aceleración de la devaluación desde el mes de noviembre, diciembre, y está esperando a ver en dónde aterrizan las variables. Y mientras tanto, la oferta virtualmente ha desaparecido. Hay muchas plantas que, aún pagando precios mucho más altos de los que serían razonables, no está consiguiendo comprar hacienda. Esto significa días de parate en las plantas, y el productor vende en la medida que necesita los pesos, si no, espera a ver qué es lo que sigue pasando con el resto de las variables. Y ese esto significa 40% que decís que aumentó en los últimos meses, mucho más que la devaluación, incluso mucho más que la inflación, ¿a qué se debe? Se debe a este faltante de ganado, claro, que es especialmente notable en la categoría de los novillos pesados, y esto, las otras categorías que están con una oferta mayor que la de esta época del año pasado, no alcanzan a cubrir ese faltante de animales y de kilos de carne. ¿Y ese faltante a qué se debía? O sea, aumentó el precio, ese 40% antes de la devaluación, que se debía al faltante de ganado. ¿Y ese faltante de ganado? A ver si lo puedo explicar. El año pasado, 2013, hubo una faena mayor que la del año 2012, pero muy concentrada en las categorías de animales livianos. Es decir, animales que pesan 300, 350, 400 kilos vivos en el momento de la faena. Lo cual supone 100 o 100 y pico de kilos menos por animal, lo cual implica una faltante muy importante. Es decir, a la gente, al productor le convenía faenar antes de que el novillo sea pesado, y ahí tenés la faltante, son 100, 150 kilos por animal. Se puede explicar de esa manera, sí. Perfecto. O sea que ustedes, usted ve que los productores de carne, como los productores de soja, esperan una nueva devaluación y por eso retienen... Sí, no solo ellos, yo creo que el mercado está esperando... Todos. Sí, todo el mercado. O sea que podemos anticipar que la carne va a subir el precio. Pues bueno, si no hay... Hoy, sobre todos estos aumentos, en Liniers hubo un aumento del 7% adicional sobre los precios promedios de la semana pasada. Y esto
y esto está en pleno proceso. Es imposible hoy decir dónde y cuándo se frenan estos aumentos, ¿no? Y por esto, desde el punto, digamos, hay una demanda pequeña del orden del 5% del total de la carne que es para exportación, que está completamente frenada, que es lo que yo comentaba, que muchas plantas están sin poder trabajar y ofreciendo cotizaciones que no son aceptadas por los ganaderos, y el resto de la demanda es de mercado interno, que los canales comerciales han aceptado la nueva realidad de precios, y esto... ¿Cuál es la nueva realidad de precios? Un nivel de precios 40% superior al de hace 90 días. Ahora, esto no está reflejado en las pizarras de las carnicerías todavía, porque lleva un proceso de decantación, pero si ya ha sido primera tapa de los diarios, y hoy entiendo que hay una reunión entre los funcionarios del gobierno nacional y el sector de la carne, porque el gobierno pretende que los precios se retrotraigan. Esto, digamos, va a ser mucho más tapa en los diarios en los próximos días, porque va a ir cayendo. Cuando se refleja en las carnicerías ese aumento del 40% que se dio antes de la devaluación. Ahora, hay 6 cortes que están cuidados, digamos, que están dentro del programa Precios Cuidados. Sí. ¿Eso vos crees que se podrá sostener? Y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, o el resto de los cortes va a tener aumentos mucho mayores para compensar la falta de ingreso por esos 6 cortes. Ahora, todo este escenario que yo lo veo desde afuera como un laberinto, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se sale de todo esto de tener unos 6 cortes que van a estar más baratos porque están cuidados, pero los otros aumentan? Esto es anormal. Con certidumbre. ¿Y eso cómo se logra? A mí me parece que hace falta un plan mucho más abarcador que las medidas que hemos conocido, y un plan que tienda a estabilizar los precios, no a acelerar la inflación. Y esto tiene que ver con las expectativas, con el gasto público, con la manera en que se financia el gasto público, con fijar un tipo de cambio que el mercado crea que es el último y que acá ha parado y que a partir de acá se estabilizan los precios. ¿Cuál es en el sector, digamos, cárnico, cuál debería ser ese tipo de cambio? Es completamente dinámico todo el tiempo, pero digamos, a los valores que se había alcanzado el precio de la hacienda la semana pasada, que ya estamos retrasados por este nuevo aumento de hoy en el mercado de Liniers, que es muy importante, no es que fue un aumento del 1,5%, que 7% es un número importante, pero digamos, a los valores de la semana pasada, si el sector no tuviera el 15% de derecho de exportación que tiene y no tuviera el efecto de la barata, que es un esquema que le obligan al exportador a vender carne barata en el mercado interno para autorizarlo a exportar, con el tipo de cambio de la semana pasada hubiéramos estado con niveles de precios en dólares similares a los de nuestros vecinos del Mercosur, Uruguay, Brasil, Paraguay. Ese es un dato bastante representativo, digamos. ¿Cómo es el de los vecinos? ¿Más bajo, más alto? Ha sido más bajo todo este tiempo, mucho más bajo. Llegamos a estar 40% más caros que nuestros vecinos, que entre ellos tienen un nivel muy parecido, del orden de los $3.30 el kilo en gancho, y nosotros hemos llegado a estar a 4.60, 4.70. A los precios de la semana pasada, si no hubieran estado los derechos de exportación y la barata, hubiéramos también estado a 3.30. Con estas dos medidas estábamos en $3.80, $3.90. O sea, en general la política del gobierno para la industria frigorífica lo que ha producido es mayor aumento incluso en el mercado de los precios en el mercado interno. Obviamente, seguro, con lo que se ha hecho, con la manera en que cayó, se liquidó el stock hasta el año 2010, y de ese año para acá no se reconstituyó en la medida suficiente por las expectativas negativas que tenía la producción de carne. Y también cayeron los ingresos de divisas de la industria frigorífica porque cayó drásticamente la exportación de carne. Así es, desde un pico del año 2005 de 650.000 toneladas hasta las 200.000 toneladas que a duras penas alcanzamos el año pasado. ¿Cuántas?
de 650.000 a 200.000. ¿Cuál fue la primer medida en contra de la industria frigorífica que tomó el gobierno kirchnerista? Desde mi punto de vista, Desde los tu punto de vista. Acuerdos forzados entre el gobierno y el sector privado para bajar los precios de la hacienda a partir de marzo de 2005. Marzo de 2005. Ahí la política era garantizar, digamos, un consumo barato de los argentinos de la carne. Sí, todavía no había empezado la calificación de esa manera, pero era la intención de bajar los precios en un sector que, a raíz de una situación muy buena en el mundo, venía con los precios en crecimiento. ¿Por qué crees, Miguel, que a pesar de todos los llamados de atención que la industria de la carne le hizo al exsecretario Guillermo Moreno, jamás cambió la política en materia de carne? Me parece que en ninguna, pero por lo menos sé que en la industria de la carne no lo hizo. Me parece que se sumó una visión absolutamente anacrónica de cómo funciona la economía, unido a un desinterés por el sector de la carne en particular y del agro en general, que tiene más que ver con elementos ideológicos que con elementos económicos. Ahora, dio resultados políticos, porque en el 2011 la presidenta ganó con el 54% de los votos, ¿verdad? Bueno, no fue por la política de la carne, seguramente. No, pero sí digo, por en el tema paquete, de garantizar ciertos consumos baratos, digamos, mucha gente lo aprecia, bueno, eso. Yo creo en el corto plazo, ¿no? Ahora estamos pagando la consecuencia. Sí, pero hay muchos otros elementos o políticas, herramientas de este tipo que se ve que en el 2011 una mayoría de la gente le gustaban. ¿Qué es lo que podría haber hecho para garantizar precios bajos? No ahora, porque ahora la situación es distinta, pero hace 3, 4 años. ¿Qué podría haber hecho el gobierno de Cristina Kirchner ya para tener precios bajos y seguir exportando, que es lo que supongo también le conviene? Hubiera entrado divisas, en fin, hubiéramos liderado la venta de carnes como en otra época, no sé. Es bastante subjetivo hablar de precios bajos. Claro. Yo lo que diría es qué hubiera podido hacer para tener en precios razonables a la carne en el mercado interno, y es exactamente lo mismo que hicieron en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, con gobiernos de centroizquierda, donde dejaron funcionar al mercado. Tuvieron algunos momentos con precios un poco más altos, pero después se acomodaron. Y la ganadería y la industria de carnes han tenido en esos países un crecimiento muy importante, han crecido sus exportaciones, han crecido el ingreso de divisas. La receta es extremadamente sencilla y a la Argentina le hubiera ido muy bien porque nuestros países están tomando ventajas de una situación en el mundo que la década pasada el comercio aumentó mucho, la demanda de carne aumentó mucho a causa de la irrupción de Rusia en el mercado mundial como comprador, y en esta década, este año empezó China con un crecimiento descomunal en sus compras que no parece probable que pueda frenar rápidamente. Entonces, es decir, el futuro es promisorio, no se espera. El problema es el presente, ¿no? El presente ha sido promisorio de fronteras para afuera, el futuro sigue siéndolo. El tema es que la Argentina pueda empezar a trabajar en ese sentido y atraer las inversiones que el caso requiere. Incluso estuvo acá muy interesado en una instancia, no recuerdo ahora, de gente que produce de una cabaña de Angus, de Aberdeen Angus. Estuvo el príncipe japonés absolutamente interesado en comprar carne argentina, incluso, no sé si carne o digamos que entiendo que la monarquía en Japón no gobierna, pero Japón nunca aceptó carne argentina a causa de la aftosa. Yo creo que está violando normas internacionales porque debería aceptar, aunque sea carne sin hueso, que preserva de la presencia del virus en la carne, pero el tema es que Japón en su vida ha comprado 1 kilo de carne argentina y sin embargo, afortunadamente, el prestigio de la carne argentina en Japón es altísimo. Es lo que nos pasa en una gran cantidad de cuestiones, pero también leí por ahí que de una zona del sur de Brasil ya está importando carne. Carne porcina, del estado de Santa Catarina.
Bueno, efectivamente, Miguel, tenemos, como siempre, ¿no? El tema es Es pasar el verano. pasar el presente, pasar el presente. Pasar el verano, llegar al marzo, al 2015, a donde sea, y ahí estará el futuro esperándonos. Yo creo que el próximo gobierno no va a tener ningún sentido mantener todas las herramientas que existen para la carne, y va a ser un buen momento de arranque. Eso me parece muy acertado. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que este gobierno agote todo un recetario, a nuestro punto de vista equivocado, de política económica, para que el próximo diga, bueno, esta experiencia ya la pasamos, vayamos a una mejor. Comparto lo que dice Ceferino. Gracias, Miguel Gorelik, por tu participación aquí en Infobae TV.